Estás escuchando Engrama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trap en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que te unas a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy buenas a todas, ¿nos habéis echado un poquitín de menos? La verdad que hemos estado con bastante ajetreo, hemos tenido que tomarnos unas semanas de descanso en lo que al canal respecta. Pero ya estamos de vuelta y se viene mucho contenido fresquito para este verano. Multitud de entrevistas con profesionales del gremio y también, por supuesto, con personas ajenas a este, siempre con cierta vinculación a la psicología. En el día de hoy nos acompaña Lucía Tintoré, extremeña licenciada en Psicología por la Universidad de Jaén, especializada, mediante máster, en clínica, en salud mental y alteraciones de conducta en personas con discapacidad intelectual y alteraciones del desarrollo, y en neuropsicología. Lucía, como podéis ir infiriendo, cuenta con una vasta formación y, por supuesto, con una amplia experiencia. Ha desempeñado funciones como psicóloga coordinadora de servicios de atención temprana, como psicóloga directora técnica de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual y o trastornos del desarrollo, como psicóloga colaboradora en la televisión, etc. En la entrevista que podréis escuchar a continuación, haremos un repaso genérico, somero, por diferentes cuestiones relacionadas con su bagaje personal y, obviamente, con la psicología en sí. Eso sí, más adelante, si Lucía sigue dispuesta, nos encantaría que volviese al canal para abordar cuestiones más concretas y técnicas, puesto que es una profesional como la copa de un pino, y es un gran gusto poder compartir conocimientos con ella. Sin más preámbulo, os dejo con la entrevista. Lucía Tintoré, antes de comenzar con esta pequeña entrevista, queríamos que fueses tú quien nos introdujese brevemente quién eres, a qué te dedicas y, en resumidas cuentas, que nos relates un poco acerca de ti, de tu bagaje y de tu experiencia, simplemente de forma superficial, y pues ya ahondaremos un poco más en todo ello. Hola, pues soy Lucía Tintoré, soy psicóloga y neuropsicóloga también desde hace un tiempo. Y bueno, pues soy apasionada, yo diría apasionada del mundo de la psicología y de todas las ramas también relacionadas. Llevo ya más de 12 años trabajando en diferentes sectores del ámbito de la psicología general sanitaria, la neuropsicología, como he dicho más recientemente. Me he dedicado sobre todo al ámbito de la atención a las personas con discapacidad, alteraciones del desarrollo. También he trabajado con personas con enfermedad mental y también he trabajado y me dedico al ámbito de la psicoterapia individual también. Así que bueno, pues he tocado un poco varios terrenos, ¿no? del ámbito de la psicología. ¿Y por qué te decidiste a estudiar psicología? O sea, porque como nos has dicho previamente a todo esto, empezaste antes otra carrera, entonces imagino que no fue pura vocación, si fue, bueno, los motivos un poquillo y también por qué luego te especializaste en neuropsicología. Bueno, pues yo, fíjate, aunque cambié de carrera, sí que creo que en realidad fue por vocación y de hecho fue la propia vocación lo que me llevó a darme cuenta de lo que no era mi vocación. Yo empecé inicialmente una ingeniería, bueno, pues porque con 18 años yo en aquel momento pues tampoco tenía mucho conocimiento sobre las diferentes profesiones, ¿no? Afortunadamente ya cada vez hay más conocimiento, hay más herramientas, la labor de los orientadores, por ejemplo, de institutos cada vez se nota más también y sí que los alumnos, yo lo que voy viendo en las siguientes generaciones que salen como mejor orientados, ¿no? No todos, pero sí que veo a personas con las ideas como más claras o se les da mayor peso a lo que son luego las salidas profesionales, ¿no? Yo en aquel momento, la verdad, fue más bien un poco por desconocimiento de lo que era la labor en sí del psicólogo. Tampoco había tenido nadie en mi familia cerca que se dedicase al ámbito, ni ningún conocido. Entonces, digamos que no había tenido un acceso inmediato, ¿no?, a lo que supone la carrera de psicología y sobre todo la salida.
por eso inicié otra carrera. Pero enseguida me di cuenta de que no era lo que me gustaba. Yo sentía que no me sentía del todo bien ni del todo realizada, ¿no? Como se suele decir, con esa carrera, y rápidamente lo que hice fue indagar en mí misma en cuáles son aquellas cualidades o aquellos aspectos que yo consideraba que podía aportar, ¿no? Y qué carrera profesional era la que mejor podía encajar. Y estuve pensando tanto filosofía como psicología. Y al final me decanté por psicología porque ahí sí que valoré mucho más las salidas profesionales, ¿no? La filosofía pues es más complejo. Y por eso te digo que realmente sí que creo que es por vocación. De hecho, continúo estudiando, continúo formándome. Si volviera atrás, volvería a hacer psicología. También hay otras carreras que me gustan y que me llaman la atención, pero no lo dudaría, volvería a hacer psicología. Y es donde me encuentro bien y donde creo que puedo aportar a los demás y desarrollarme. Me encanta el estudio del cerebro, por eso me he especializado en neuropsicología desde el principio, desde los primeros cursos que empecé a tener, pues psicología fisiológica, psicobiología, todas estas asignaturas, sentía como que me llamaban, ¿no? Especialmente. Me generaba mucha curiosidad me acuerdo cuando empezamos a estudiar la sinapsis, ¿no? Lo recordaréis, lo tendréis más reciente, los potenciales evocados, cómo es toda esa cadena, ¿no? Cómo se produce la sinapsis, y toda la psicobiología me llamaba mucho la atención porque no paraba de pensar en el famoso sistema de caja negra, ¿no? Es decir, sabemos cómo es el resultado, ¿no? Sabemos cómo, digamos, cómo es el proceso de formación de pensamiento, sabemos cómo es su estructura o en qué se soporta, ¿no? Sabemos que somos átomos, moléculas, etcétera, etcétera, pero cómo es ese proceso, cómo se conecta, realmente es un misterio y lo sigue siendo. Y por eso, bueno, pues decidí estudiar la rama de neuropsicología también, a ver si me iluminaba un poquito. Has dicho que te gustaría estudiar otras carreras, que volverías a hacer psicología, pero que te gustaría estudiar otras carreras. ¿Cuál sería, por ejemplo? Pues mira, no tiene nada que ver con la psicología, pero por ejemplo, la física me encanta, es una carrera que me encanta. Lo que es la física teórica, yo de matemáticas no tengo buenas bases, ¿vale? Pero lo que es la física teórica me encanta. Y luego ya carreras relacionadas con lo que yo hago y a lo que yo me dedico, pues por ejemplo, me encantaría estudiar logopedia, creo que es una carrera muy chula y que tiene muchas bases comunes con la psicología, o por ejemplo terapia ocupacional, también creo que es una carrera muy potente y con mucho futuro, y todo lo que tenga que ver con el ámbito de atención a las personas con discapacidad o el ámbito de la dependencia, pues yo creo que son carreras que sí o sí tienen que estar, tanto la logopedia como la terapia ocupacional y también la fisioterapia. De hecho, si veis todas las clínicas, ¿no?, que se suelen abrir, o todos los equipos así multiprofesionales, pues suelen tener siempre un psicólogo o neuropsicólogo, un fisioterapeuta, un logopeda y un terapeuta ocupacional. Sí. Yo creo que son carreras muy afines y que son complementarias, así que pues cualquiera de ellas. Digo, de terapia ocupacional, yo por lo que he visto, o sea, por lo que puedo ver a mi alrededor, es una carrera que está muy, muy escondida, muy poco visibilizada y que realmente yo creo que mucha gente no conoce sus funciones ni nada, la verdad. Vamos, por lo menos a mi alrededor, por lo que yo he podido ver. Estoy de acuerdo. Yo de hecho trabajo con bastantes terapeutas ocupacionales. Te podría decir que trabajo pues ahora mismo directamente con 5 y a lo largo de mi trayectoria he trabajado con muchos terapeutas ocupacionales y es una carrera que yo he ido descubriendo también, ¿no? Antes pues no sabía tampoco muy bien a qué se dedicaba, pero a medida que he ido profundizando he descubierto que es una carrera muy chula, magnífica y que complementa muy bien todo lo que es el desarrollo, o sea, te toca mucho de desarrollo cognitivo, ¿vale? Muy relacionado también con la parte de neuropsicología y con el ámbito motor. Entonces complementa muy bien por eso decía, con fisioterapia y con otras carreras así afines. Entonces, para trabajar en el ámbito de la discapacidad yo los considero clave, los considero fundamentales. Sí, a los totalmente. Totalmente. Igual que en el ámbito de la neurorehabilitación, el terapeuta ocupacional yo creo que tiene mucho que decir
En otros países, como sabéis, pues son carreras que están más consolidadas. De hecho, nació en Estados Unidos y aquí en España, pues bueno, todavía cuesta más arrancar, ¿no? Pero muy chula también. Pero, insisto, volvería a hacer psicología. Muy bien, pues a lo mejor te queda tiempo todavía. Bueno, no sé, porque haces tantas cosas que no sé si te quedará tiempo para estudiar en la UNED como, Sí. como nosotros, algo así. Tiene que quedar bueno, tiempo. Yo creo que, bueno, pasando a la siguiente pregunta, yo creo que existe un pensamiento en torno a la psicología que roza una visión así entre el misticismo y la utopía muchas veces, entre el coloquio, ¿no? Al llevar a la práctica ciertos mecanismos o ciertas técnicas, ¿no? Y tú, Lucía, eres una total profesional que vive desde dentro la investigación y la acción. Y por ello mi pregunta sobre esta metodología es: ¿cómo haces accesible a cualquier público cierta técnica, cierto conocimiento, tipo ya sea coaching, ya sea técnicas de ayuda? Vale. Así en general, no me quiero especificar ninguna técnica, sí que he visto que tratas alguna más específicamente, pero... Sí, a ver, yo creo que explicando las cosas de manera sencilla, al final, por muy complicada que pueda ser una técnica o por muy complicada que pueda ser la mente, siempre, a mí me encanta la divulgación. Me encanta la divulgación y de hecho, bueno, pues ahora hace poco, ¿no? En este confinamiento he empezado a publicar algunas pequeñitas cosas, ¿no? En el perfil de Instagram. ¿Por qué? Pues porque creo que las cosas explicadas de manera sencilla llegan a todo el mundo y ayudan a todo el mundo. Pero evitando, ¿tú crees que de una manera sencilla es capaz de comprenderla totalmente? Claro. ¿Cómo? Perdona, no te he escuchado. Explicando una cosa de manera tan sencilla, una cosa que en realidad tiene tanto trasfondo, es normal que una persona lo capte por completo o adquiera ese comportamiento, lo lleve a la práctica. A ver, una cosa es entender y otra cosa es integrar un comportamiento, ¿no? O o tener un cambio de comportamiento. Son procesos muy distintos. Yo creo que lo que es el entender conceptualmente, sí, con explicaciones sencillas que todo el mundo pueda comprender, basta. Otra cosa es integrar esos cambios de comportamiento o, por ejemplo, un nuevo hábito o una nueva forma de relacionarte, una nueva forma de comunicarte. Eso ya no es tan sencillo y para eso estamos los psicólogos y tenemos esas herramientas, ¿no? Has nombrado el coaching, que bueno... Sí, bueno, sí, va un poquito más perfilado, es una disciplina... ¿no? Que si queréis entramos un poco, pero ya sabéis que... Genera un poco de controversia. Sí, por eso genera controversia, ¿no? Porque el coaching, por propia definición, pues es una especie de entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento en algo. Hoy en día está muy de moda, pues soy coaching nutricional, soy coaching de salud, soy coaching de lo que sea. Soy coaching cuántico, hay de todo. De lo que sea. Hay cosas, además, súper extrañas y donde la imaginación vuela, ¿no? Y también es verdad que hay gente seria, pero sí que es verdad que quizás falta recorrido para que ambas disciplinas no choquen y no haya intrusismo, porque la psicología, como sabemos, es una profesión sanitaria, es una profesión reglada. Aparte de la psicología sanitaria tenemos la especialidad de psicología clínica y otras muchas especialidades que, aunque no son del ámbito sanitario, pero están reguladas, tienen su disciplina, su reconocimiento por parte del Ministerio y de todos los organismos, y hay otras que actualmente no lo están. Entonces, bueno, pues yo creo que falta recorrido y sobre todo que seamos serios todos con lo que hacemos, ¿vale? Que seamos responsables con lo que estamos tratando. Cuando hablamos de la salud de las personas, llámese salud mental o cualquier otro tipo de área, tenemos que ser muy serios, muy responsables y además tomar conciencia de que estamos tratando con temas muy delicados. Muy delicados. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos, otro día si eso te invitamos y hablamos del coaching más en profundidad, pero de momento mejor, vamos, nosotros preferimos meternos ahí, tampoco queremos ganarnos enemigos. No es la pretensión, simplemente, bueno, que creo que las cosas tienen su recorrido y tienen que avanzar. Sí, de acuerdo con eso. Y como hemos podido ver, parte de tu experiencia laboral se ha ceñido a la atención temprana. Y puesto que la neuropsicología es una rama de la psicología que es más nueva que otras, más desconocida para el público en general,
me gustaría, si te parece bien, que nos hablases de la labor de la neuropsicología en ese ámbito, en el ámbito de la atención temprana, nos describas sus funciones, su labor, como buenamente puedas. Sí. Bueno, pues yo creo que, mira, yo he hecho esa especialización a raíz de trabajar en un servicio de atención temprana. Yo ahora mismo dirijo un centro de atención temprana y hago funciones de psicóloga también allí, ¿no? Sí. Y he visto la necesidad de formarte y especializarte como psicólogo en el neurodesarrollo. Es decir, si nosotros estamos tratando y estamos trabajando con niños que tienen un problema en el desarrollo, ¿no? O riesgo de padecerlo, sí o sí hay que saber de neurodesarrollo, hay que saber de sistema nervioso, hay que saber de cómo funciona el cerebro, hay que saber de cómo son esos dominios, cómo son esas funciones cognitivas, cómo es el desarrollo típico, cómo no es el desarrollo típico, qué diferentes trastornos hay que saber evaluarlo, ¿vale? Porque muchas veces, por ejemplo, decimos, bueno, es que el niño tiene déficit de atención o tiene un problema de atención y nos quedamos ahí a veces en definiciones muy vagas y en diagnósticos, porque yo creo que falta solidez, ¿no? A la hora de hacer esos diagnósticos. Entonces, la labor del neuropsicólogo en atención temprana, pues es eso, es evaluar cómo es ese funcionamiento cognitivo, ¿vale? De ese niño, tener la capacidad de saber si es un desarrollo típico, no típico, si es acorde, si no es acorde, y ver cuáles son las áreas que están afectadas. Y ahí trabajamos y evaluamos todos los dominios cognitivos, ¿vale? Los principales, los que le suenan a todo el mundo, pues las funciones ejecutivas. Como sabéis, dentro de las funciones ejecutivas pues hay muchas subfunciones, ¿no? Muchos procesos. Trabajamos y valoramos el lenguaje, la memoria, las praxias, la percepción, ¿vale? Y bueno, pues hay que saber cómo es el desarrollo típico y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos, pues no sé, hay muchísimos trastornos. Además, en atención temprana solemos ver también niños que tienen pues enfermedades raras o infrecuentes, ¿no? Que son casos casi únicos. Y bueno, pues es una labor también muy importante de leer, de documentarte, de ver también. Vemos muchos niños que tienen alteraciones genéticas, muchas de ellas se desconocen cómo repercuten en el funcionamiento cognitivo, ¿vale? Aunque afortunadamente hay bastante avance. Pero yo creo que cualquier psicólogo que quiera trabajar en el ámbito del neurodesarrollo o en el ámbito del daño cerebral, si estás trabajando con adultos o demencia y tal, tienes que especializarte un poco en neuropsicología. ¿Vale? Y el estudio de la atención temprana, ¿a quién está especialmente dirigido? Es decir, ¿a cualquier niño o un niño con cierto trastorno, déficit de atención? Mira, por definición el término atención temprana atiende a todos los niños y ya depende de la comunidad autónoma, ¿vale? Hay comunidades autónomas que lo atienden de 0 a 3, otras de 3 a 6, me estoy refiriendo al ámbito público ahora mismo, pero en definitiva, sobre todo la franja de 0 a 6, que tienen alguna dificultad en el desarrollo o riesgo de padecerlo. Por ejemplo, vemos muchos niños prematuros, ¿vale? Que a lo mejor en ese momento no tienen una alteración, una dificultad en el desarrollo, pero tienen riesgo de padecerlo, sobre todo si son grandes prematuros, ¿vale? O, por ejemplo, niños que tienen una parálisis cerebral o que tienen trastorno del espectro autista, que además estamos viendo cómo está incrementando la incidencia, ¿no? de trastorno autista, trastornos del lenguaje, retraso madurativo, en fin. Un poco no está especializado en un tipo de trastorno, ¿no? Sino que es algo generalista. Tú al final tienes que saber de todos los posibles trastornos o de las principales causas de alteraciones en el desarrollo que puede haber en los niños. Y de nuevo, vamos, volviendo a lo genérico, volviendo a tu ocupación de neuropsicóloga en general, me gustaría saber tu opinión acerca de lo siguiente, lo que te voy a comentar. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que las personas ajenas a la carrera de psicología, con asiduidad, frecuentemente consideran que lo único científico de esta es la rama más biológica o la rama más de lo neuro, y creo que esto ocurre principalmente por una razón bastante simple, y es que la mayoría de gente tilda algo de ciencia en base a su objeto de estudio, y eludiendo lo que seguramente es más importante, que es su método de estudio. Así, la gente acaba creyendo que estudiar lo interno, que estudiar el cerebro, por ejemplo,
denota un mayor rigor científico que estudiar, por poner otro ejemplo, lo que es la conducta en sí. Uh-huh. ¿Y qué opinión te merece todo esto? ¿Eres de las personas que abogan también por tal perspectiva y creen que hay ramas de la psicología que no merecen ese rigor científico? Y... Una pregunta difícil. Mira, yo tengo formación de base cognitivo-conductual. Sí. De hecho, tengo un máster en psicología cognitivo-conductual en adultos y tengo también, me estoy tratando de especializar, ¿no?, en neuropsicología. Entonces, para empezar, la propia psicología, ¿no?, cuando define su propio objeto de estudio, y eso lo vemos en los primeros años de carrera, bueno, pues depende de la corriente o de la universidad o de la escuela que tú estudies, va a establecer un objeto de estudio u otro, ¿no? Porque si estableces como objeto de estudio la mente, ¿no? La mente pues no deja de ser un ente que hay que definir, ¿no? ¿Qué es la mente, ¿no? Todos los que hemos estudiado psicología nos hemos preguntado eso, ¿no? O nos han hecho esa pregunta alguna vez. Ahora, aterrizándolo un poco más en la pregunta que me estabas haciendo. ¿El término conducta es un término científico? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque se puede medir, tú lo puedes cuantificar, es observable y además puedes ver, bueno, pues si hay cambios o no, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, el conductismo tradicionalmente lo que ha hecho es una crítica feroz a otras corrientes, ¿no? Llámese psicoanálisis o corrientes humanistas, otro tipo de corrientes. ¿Por qué? Pues porque desde la terapia de conducta se trata de establecer parámetros lo más objetivos posible. Sí. Teniendo en cuenta que, bueno, que aún así es discutible, ¿no? Pero si, por ejemplo, si yo te mido el número de parpadeos que tú tienes, pues es un término objetivo, ¿no? Yo puedo contabilizar cuántas veces estás parpadeando. Y ahora, si yo presupongo que eso es una medida indirecta de, sea nerviosismo, tensión, ansiedad, en fin, etcétera, etcétera, ahí ya entramos en un terreno también un poco más subjetivo. Porque toda la psicología al final tiene una parte subjetiva y que, aunque sea sometida o sea sometible al estudio científico, pero sabemos que hay pilares ahí que todavía tambalean, ¿no?, con respecto a otras ciencias. Entonces, yo creo que no hay que ningunear ninguna corriente. Ahora, hay que ser serios en los estudios y hay que demostrar las cosas, la fiabilidad y la validez. Teniendo en cuenta que desde las ramas sociales es muy difícil, porque es difícil hacer estudios de un montón de cosas, ¿no? De hecho, pues hay metaanálisis, sí, hay metaanálisis, hay estudios empíricos, hay estudios experimentales, pero si lo comparas con la ciencia médica, por ejemplo, o la ciencia exacta, ¿no?, como puede ser la física o la química, pues tenemos muchas más lagunas, porque nosotros no somos exactos, los humanos no somos exactos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido un poco, he divagado. No, pero creo que no tienen que entrar en contradicción. Es decir, la neuropsicología estudia la función cognitiva del cerebro, porque se sabe que el cerebro, ¿vale?, que las funciones cognitivas tienen su base en algo cerebral. Pero eso no es incompatible con el estudio también científico de la conducta, claro que no. Yo, por ejemplo, si estoy haciendo un plan de apoyo conductual positivo, ¿vale?, o estoy trabajando en terapia de conducta, yo tengo que tener unos indicadores, yo tengo que tener unos parámetros. Igual que si voy a evaluar la memoria, no me voy a fijar en si me ha sacado tanto en un test o me ha sacado cuánto, no. Pero me tengo que fijar en que si tú eres capaz de retener 7 elementos, y al cabo de un tiempo me retienes 3 o me retienes 2, pues hay una pérdida de función. Y tan científico, tan válido es un dato como el otro. No sé si me... Sí. Yo sobre todo me refería a esa gente ajena a la psicología, o sea, que no estudia, que no lo conoce tanto, que muchos de ellos ni siquiera la consideran una ciencia, por así decirlo. Muchas veces se amparan también en argumentos reduccionistas en las que al final... Vamos, con esos argumentos al final lo único válido sería la física, porque si nos ponemos la conducta se puede reducir a estos procesos subyacentes, esto se puede reducir a átomos, bueno, y yo me refería sobre todo a esa gente que es ajena a la psicología, que al final creen que lo único científico es la neurociencia o la biología. Bueno, sí, a ver, nosotros
y la ciencia avanza, ¿no? Muchas veces en base a la operativización, ¿no? Es decir, los humanos, pues afortunadamente tenemos la capacidad de abstraer, ¿no? Y de generar y formar conceptos que muchos de ellos, ¿cómo los cuantificas? Es difícil, ¿no? Ya. O sea, tú Claro. puedes saber o sentir lo que es el amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tú lo sientes de una manera, el otro lo siente de otra, para ti tiene además una vivencia que es distinta a otra persona, ¿vale? Y digamos que sería un término, pues, acientífico, ¿no? ¿Cómo cuantificas tú eso? ¿Lo puedes operativizar? Sí, ¿no? Tú puedes hacer una medida de decir, bueno, pues voy a medir el número de besos que da, por ejemplo. O voy a medir el número de verbalizaciones positivas que hace, ¿no? Hacia la otra persona. Bueno, pero en definitiva, ¿qué estás midiendo? Esa pregunta siempre la vamos a tener sin respuesta, ¿no? Es difícil operativizar algunas variables. Valores subjetivos, sí. Y bueno, pasando ya un poquito a la siguiente pregunta, quería decirte que nos contaras un poco tu experiencia personal en el ámbito de la investigación. Sabida que en España hay una dificultad muy grande para llevar a investigaciones científicas, ya sea cualquier ciencia, por la escasez de inversión en estos recursos, entre otras cosas. ¿Y qué le dirías a una futura psicóloga que esté terminando la carrera y tiene decidido dedicarse a investigar? Que sea muy constante, muy persistente y que tenga la capacidad de un poco a la frustración que le pueda generar el a lo mejor pues no tener recursos suficientes, ¿no? O el no encontrar la beca que busca, o es difícil. La investigación aquí en España y en otros países, pero bueno, estamos aquí en España, es muy difícil. Yo, por ejemplo, he colaborado con algunas investigaciones cuando estaba estudiando, ¿no? En algún departamento. Es verdad que me gusta también la investigación porque todo lo que tenga que ver con psicología al final te gusta, ¿no? Pero no es algo a lo que me he dedicado. Yo no me he dedicado a eso. Pero sí que veo que la gente que se dedica a eso tiene una capacidad de persistencia y de tolerancia a la frustración importante, entre otras muchas cosas. Y tiene valores, ¿no? Valores muy, muy claros. Es decir, que son personas, o yo le diría que tenga claro que sus valores o lo que a ella le motiva a seguir investigando tenga más fuerza que lo que le va a venir en contra, ¿no? Como muchas veces la falta de recursos o el que tú a lo mejor, si estás en un departamento de investigación, pues no hay exactamente la línea que a ti te gustaría investigar y tienes que quedarte con otras líneas que ya están establecidas y a lo mejor no te gustan tanto, o muchas veces no se encuentra la practicidad, ¿no? De lo que estás investigando a corto plazo, pero al final todo suma. Y si esa persona tiene claro que le gusta, pues tan necesario es la gente que se dedica a la investigación como la gente que trabaja en el día a día y aplica, ¿no? Como la psicología aplicada, y la gente que pone en práctica lo que otros investigan y viceversa. Son cosas que se tienen que nutrir mutuamente. Investigación sin aplicación no vale para nada, y aplicación sin investigación pues tampoco, porque entonces ¿cómo sabemos que lo que hacemos tiene sentido o merece la pena? Afortunadamente cada vez están saliendo más manuales sobre, bueno, pues tratamientos eficaces, cosa que cuesta, ¿no? También en psicología, porque cuesta evidenciar qué nivel de evidencia empírica tienen ciertos tratamientos. Pues a veces cuesta, ¿no? Y ahí entran a veces en guerra, ¿no? Las diferentes corrientes, las diferentes teorías. Yo al final lo que voy viendo es un poco que hay que ser prácticos, ¿no? Es decir, que sí, que hay tratamientos que están validados, por supuesto, y que ese tiene que ser el de elección por encima de otro. Pero sobre todo hablando en el ámbito de la psicoterapia, creo que también cuenta mucho la propia experiencia que viva la persona, ¿no? No sé si recordáis a William James cuando hablaba del funcionalismo, ¿no? Un poco, pues al final todo lo que pasa por el filtro de la conciencia y que funciona, pues bienvenido sea también. Y tenemos entendido que hace unos años estuviste en televisión también. Sí. Te metiste por todo ese mundillo. ¿Y cómo es el papel de la psicología en esos terrenos? O sea, ¿crees que a costa de tener entretenida a la audiencia o no, digamos, no atosigarla con demasiado tecnicismo, en ocasiones la psicología mediática acaba reduciéndose a vaguedades o a consejos, digamos, precarios, de sentido común?
que no hace demasiado favor al gremio en su conjunto. O sea, ¿cuál es tu experiencia en este sector? Yo te digo porque, por ejemplo, creo que durante la cuarentena se ha visto mucho que han salido psicólogas a la palestra, han salido en la radio, en la tele, en todos los medios, y en la mayoría de ocasiones se acababan limitando a cosas que, bueno, a herramientas muy de sentido común, consejos muy vagos, muy precarios, que posiblemente sea porque si se ponen a divagar acerca de todo ello, les corten o no interese, no lo sé, ¿eh? Claro. No sé cómo es tu experiencia. A ver, yo creo que esta pregunta tiene mucho que ver también con la otra que me hacíais al principio de que hasta qué punto, ¿no? Cuando yo decía, bueno, si haces algo al final en un lenguaje sencillo, la gente lo entiende, la gente... Pero es verdad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que a veces, ¿no? Tú ves el papel del psicólogo en la televisión cuando da su opinión sobre algún tema, y es verdad que a veces, o yo que lo veo como psicóloga, digo, bueno, pues son cosas como muy básicas, ¿no? Como claro. que otra persona que no sea psicóloga a lo mejor podría decirlo, ¿no? Sí es verdad que no lo puede decir con la misma seguridad o desde el mismo conocimiento académico, ¿no? Entonces es verdad que la psicología, como todo lo que se mediatiza, trata de llegar a un gran público, ¿no? Y es verdad que ahí perdemos pues esa visión más técnica, esa visión más profesional, que requiere tiempo para profundizar y que requiere también conocimiento. Porque no todo el mundo entiende los mismos términos, ¿no? O, por ejemplo, un médico cuando se dirige al colectivo médico no habla igual que cuando se dirige a ti como paciente. O no debería hacerlo, porque si te habla igual que le habla al resto de médicos no te enteras de nada, ¿no? Es como cuando el médico te explica algo y dices, pues no me he enterado de nada, porque ha hablado con mucho tecnicismo, ¿no? Entonces la psicología creo que eso lo tiene que cuidar. Yo en mi caso estuve colaborando en un programa que se emitía diariamente, era el típico, bueno, un programa magazine de mañana en el que se trataban pues diversos temas, ¿no? Relacionados con la salud, fundamentalmente, se hablaba de nutrición, se hablaba de hábitos saludables, se hablaba de un montón de cosas. Yo tenía una sección de psicología en la que hablábamos de temas generales, ¿no? Un día hablábamos del divorcio, otro día hablábamos de, pues, no sé, de técnicas de estudio. ¿No? Dime. Las navidades, vi yo uno. Las navidades, un poco pues temas genéricos y que además en 5 minutos o 10 a lo sumo tampoco puede profundizar mucho, ¿no? Es imposible. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer todavía una labor porque se reconozca el rol del psicólogo. Creo que es desconocido en muchos aspectos, en otros todavía tiene estigma. De hecho, yo quería hacer un taller sobre el estigma de ir al psicólogo. Cada vez menos gente, pero lo sigue habiendo, ¿no? Sí. Y creo que nos falta ese punto también de creérnoslo nosotros mismos. Es decir, hace falta muchas horas de estudio para estudiar psicología y para luego seguir formándote y seguir especializándote, ¿no? Y creo que nosotros mismos somos los que nos lo tenemos que creer un poco más y defender la profesión. Porque no sé si vosotros tendréis la misma percepción, pero yo en ocasiones veo, y tú lo has comentado antes, ¿no? Neuropsicólogos contra psicólogos conductuales, o ya no hablamos de clínicos contra sanitarios, un follón, ¿vale? O educativos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si entre nosotros mismos hacemos esa guerra, flaco favor hacemos a dignificar y poner en valor la profesión, que tiene mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se pueda hacer desde la televisión o desde otros medios de divulgación como este que estáis haciendo vosotros, pues me parece fantástico también. Y así, fuera de lo que es los propios profesionales y también fuera de la televisión, ¿qué cambio se podría, así que se te ocurra a ti, qué cambio se podría realizar en la estructura político-económica o sociocultural? ¿Qué cambio deberíamos tener para que la psicología sea cada vez más valorada, bueno, no se cuestione que es una ciencia o se aumente el número de plazas de oposiciones, no sé, ese tipo de cambios para que se vaya teniendo más en valor la psicología? Claro. Bueno, pues yo creo que lo primero es dar prioridad a que la salud mental es igual de importante al menos
que la salud física, ¿no? Sí. Creo que se deben dar avances hacia un concepto de medicina, digamos, un poco más integral, más holística, es decir, que se tenga en cuenta, por supuesto, que el médico es médico y te tiene que evaluar, por supuesto, pero la salud mental, la gestión emocional, desde pequeñitos, además, introducirla en los colegios, Claro. Se tienen que dedicar más recursos. Si además se está viendo que el problema, cuando el gasto es más que el beneficio que nos aporta, entonces empiezan a tomar medidas, ¿no? Cuando estamos viendo que se consume muchísimos psicofármacos, que ha aumentado la cantidad de fármacos que consume la gente, que eso a su vez puede haber otros intereses también, ¿vale? Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Pero cuando el gasto al final es mayor es cuando se empiezan a tomar medidas, y yo creo que no hay que llegar a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que la psicología o la salud mental, a menos que tenga una enfermedad mental grave, ¿no? O genere una dependencia, pues es algo con lo que la gente intenta sobrellevar, intenta sobrevivir, ¿no? Ahora, tú tienes una piedra en el zapato y te la vas a quitar sí o sí, o tú tienes un dolor y vas a recurrir a lo que sea con tal de que te lo quiten. Creo que nos falta todavía educación en qué es la psicología, qué es la salud mental, qué es la educación emocional o la inteligencia emocional, y ponerla en valor, ¿no? Claro, yo creo que el cambio, sobre todo, como tú comentabas, está en que eso se vaya incluyendo en las escuelas. O sea, el cambio ha de ser radical, de raíz. Claro. Claro, ahí está el kit de la cuestión. Si quieres, antes de acabar, me gustaría hacerte esta pregunta. Me gustaría hablar sobre la realidad tan extravagante y chocante que vivimos hoy día. Y por necesidades mayores tenemos restringidas o controladas ciertas acciones, pero otras no. ¿Y qué papel les ha tocado vivir a los niños en esta pandemia? ¿Y de qué manera les puede afectar al desarrollo a ellos? Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, porque es algo que además he vivido de cerca. Yo además tengo un niño pequeño y lo he vivido de primera mano, aparte de como profesional por todos los niños con los que trabajo, pero en lo personal también. Entonces, mira, a mí una de las cosas que más me preocupa o me ha preocupado, y afortunadamente ya estamos saliendo algo más, aunque espero que lo hagamos con cabeza y con control, porque esto se está desatando otra vez, yo lo mido sobre todo en términos de el coste de oportunidad, es decir, no en términos de lo que el niño pierda, ¿vale? Porque por propio desarrollo el niño va a seguir evolucionando, pero la falta de oportunidades que han tenido. 3 meses en el desarrollo de un niño pequeño es mucho tiempo. Tener en cuenta la cantidad de neuronas y de formaciones neuronales que se forman cada día, sobre todo en el periodo de 0 a 3, no únicamente, como sabemos, pero en el periodo de 0 a 3. Entonces, a mí sí que me preocupa esa falta de oportunidades que han tenido y a qué hemos dedicado esa estimulación. A las pantallas, a hablar... Básicamente a las pantallas por necesidad, ¿eh? O sea, no por gusto de los padres, sino en muchos casos por necesidad. Que no es que sea yo no soy de las talibanas de 0 pantallas, no. Pero en niños pequeños, si las podemos evitar, mejor. Y ahora mismo han estado sobreexpuestos al tema pantalla. O bien porque los padres trabajan dentro de casa y hay que conciliar, o por las razones que sean. Sabemos que para los niños es fundamental salir al aire libre y tener ratos de juego libre, al aire libre, al exterior, tomando el sol, ¿vale? En contacto con la naturaleza o zonas verdes, en parques, como sea. Y le hemos restringido esa oportunidad durante al menos 2 meses y medio. Yo creo que tiene y está teniendo, ya se ha visto, consecuencias en algunos casos graves sobre la salud mental infantil. Creo que es algo que, bueno, pues se ha tomado como algo secundario, pero es muy importante. De hecho, bueno, me hicieron también una entrevista en la radio sobre ese tema, ¿no? Porque los niños con discapacidad, sabéis que sí han tenido la opción de salir, sobre todo los niños o las personas que tienen problemas de conducta, y en muchos casos pues no han hecho tampoco uso de esas salidas, porque no sé si habéis visto las noticias que se les ha estigmatizado, que había vecinos que les increpaban, o sea, cosas muy graves, muy graves, ¿no? Que son propias del estudio de la psicología social. Cuando estéis con la asignatura de psicología social lo vais a ver todo ahí muy claro.
Y bueno, en definitiva, me preocupa esa falta de oportunidades que han tenido de desarrollo. O si el niño estaba solo en casa, si no tenía hermanos, o si no tenía zona exterior donde jugar. Bueno, pues yo creo que esto nos acordaremos en un futuro y habrá consecuencias que se verán después, cuando haya pasado un poco el tiempo. El famoso síndrome de la cabaña, ¿no? Que está tan de moda. Pues es verdad, hay niños que están teniendo verdaderas dificultades para salir. Niños y padres, ¿no? Yo me sigo encontrando con padres que les cuesta horrores que sus hijos salgan, porque tienen ellos miedo y porque los niños también se han acomodado, ¿no? Se han acostumbrado. Entonces, bueno, pues, lo iremos viendo con el tiempo. En relación a eso que has comentado del síndrome de la cabaña, ¿qué opinas al respecto de crear nombres y más nombres, patologizar al final casi cada cuestión cotidiana, cuando pues no, creo que ya tenemos... A mí no me gusta. A mí personalmente no me gusta que le pongamos síndrome a todo. De hecho, al final caemos un poco en que gente que no es psicólogo, ¿no? Gente que no es del ámbito te dicen, sí, el síndrome tal, y tú dices, pero ¿y qué síndrome es ese? Porque yo no lo he escuchado en la vida, ¿no? Yo no sé qué síndrome es. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que no hay que patologizar situaciones y vivencias que pueden ser cotidianas o que no hay que tratarlas en sí como un trastorno, ¿no? Simplemente, pues bueno, son situaciones que se han dado y sí, podemos con ciertas estrategias o ciertas herramientas ayudar a que eso sea más llevadero, pero no hay ningún síndrome descrito en ningún manual oficial que se llame síndrome de la cabaña. Y sin embargo, todo el mundo sabe ahora lo que es el síndrome de la cabaña, ¿no? O se le ha puesto ese nombre. Se ha expuesto bastante. Ya que lo has mencionado, el tema de los niños con las pantallas, yo tengo una curiosidad y es saber si los niños tienen una adicción por las pantallas, o sea, les crea una adicción por las pantallas, o directamente es un aprendizaje que ellos realizan, de que eso es un premio, entonces quieren más, no sé. ¿A qué lo asociarías, esa visión que tienen por las pantallas? Por un lado, se sabe que las pantallas son altamente adictivas en niños y en adultos. ¿Por qué? Pues porque son estímulos muy relevantes, ¿vale? Muy salientes, muchos colores, muy visuales y que además se sabe que activan, como estamos aquí en ámbito de psicólogos, todos los circuitos de la recompensa, ¿vale? Yo cada vez que le doy al muñequito que coge no sé qué cosa y eso es lo que quiero conseguir, digamos que activa, estimula todos esos circuitos, ¿vale? Eso así de manera muy simple explicado. Entonces, sabemos que las pantallas generan esa tendencia, ¿no? Esa tendencia a la adicción. ¿En niños qué pasa? Pues que en niños la capacidad de autocontrol es muy escasa, porque son funciones que, como vosotros sabéis, se empiezan a desarrollar posteriormente, ¿vale? La capacidad de autocontrol tiene que ver sobre todo con el desarrollo del lóbulo frontal, no únicamente, pero bueno, sobre todo con eso, ¿no? Entonces los niños no tienen esa capacidad de decir hasta aquí llego. Un adulto sí tiene esa capacidad de decir, pues me expongo 1 hora, 2 horas, 3, lo que sea, y lo apago. Y aún así nos cuesta, porque sabemos que la adicción a móviles, tablets, tele, etcétera, etcétera, lo que es las adicciones que no son a sustancias, ¿vale?, se han incrementado muchísimo y ya se han reconocido como enfermedades también. Eso sí, está reconocido oficialmente, internacionalmente, ¿vale?, por todos los organismos. Entonces, en los niños, pues lo que te digo, ellos no tienen esa capacidad de autocontrolarse. ¿Hay aprendizaje, hay aplicaciones educativas? Sí, hay aplicaciones educativas, pero son conceptos y cuestiones que el niño, por propio desarrollo, ¿vale?, sobre todo cuando son pequeños, vosotros sabéis que se desarrolla a través de todo el esquema sensorio-motor. Es decir, el niño necesita tocar, el niño necesita experimentar, necesita sentir, necesita llevarse cosas a la boca cuando son más pequeños, necesita, en definitiva, experimentar con todos sus órganos, ¿vale? Y con nuestras manos, ¿vale? Entonces, eso una pantalla no te lo da. ¿Tú puedes aprender conceptualmente lo que es un cuadrado, triángulo, rectángulo y asociarlo, cada uno a su forma? Sí, a nivel cognitivo, conceptualmente está ahí. Ahora, es mucho más rico que tú
cojas un cuadrado, lo manipules, ¿vale? Estás trabajando otras muchas sensaciones, tengas la capacidad de ver qué distancia tengo que, o sea, ¿no? Lo que es la cognición espacial, qué distancia tengo que tener para conseguir meterlo en ese agujero. O sea, se ponen en marcha muchísimas otras funciones que una tablet no te da. Que al final es un aprendizaje muy plano. O sea, efectivamente, tan plano como una pantalla. Claro, claro. Pero sí que es cierto que están esos estímulos discriminativos de tanta saliencia y luego reforzadores constantes, inmediatos. Inmediatos. Bueno. Y bueno, sumado a esa poca capacidad de autocontrol, que no la tiene, ¿no? El control es externo. ¿No? Luego encima, si le sumamos también cómo los padres hacemos ese uso, ¿no? de esas tecnologías que muchas veces pues, se convierten en las niñeras, ¿no? Vamos al bar y toma el móvil o toma el uso indebido que hacemos los adultos. Es decir, por un lado, esa vulnerabilidad o esa predisposición que tiene el niño a esos estímulos tan adictivos y por otro lado, en ocasiones el mal uso que hacemos los adultos también de eso. Pues lógicamente, como vosotros sabéis, los casos de adicciones se están incrementando y más se van a incrementar en un futuro. Y es algo que hay que tratar y atajar. Y hay que educar también en eso. A los padres, hay que educar a los padres, porque el niño no tiene esa capacidad, ¿no? Yo a mi hijo de 4 años, mi hijo que no controla el tiempo, no controla las horas, si tú le das la tele o tú le das el móvil, pues todas las horas que le echen, todas las horas que hagan falta, ¿no? Quien tiene que tener esa educación y ese control, sobre todo cuando son muy pequeños, son los adultos. Yo en la anterior carrera hice el TFG acerca de la ludopatía. Y al final, ese tipo de adicciones, o sea, parece que solo se contempla pues lo típico, las tragaperras, la ruleta, etcétera, pero es que estuve entrevistando a bastantes psicólogas cuando estuve haciendo el TFG y es increíble el auge que están teniendo los videojuegos en ese tipo de adicciones, al final también es ludopatía, claro. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se asocia el tema de las pantallas en los niños al déficit de atención, ¿no? Que sí que se sabe que hay cierta correlación. Pues porque no tienes que hacer ningún esfuerzo. O sea, te viene dado, ¿no? Tú no tienes que hacer un esfuerzo consciente y tienes que trabajar esa capacidad de persistencia, de autocontrol, de esfuerzo cognitivo, de atención, de carga mental, ¿vale? Cuando tú le presentas al niño un boli y un papel donde tiene que elaborar unos deberes, pues claro, le cuesta a Dios y ayuda. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a recibir. Está acostumbrado a que me pones la pantalla delante y yo consumo. Claro. De hecho, sabéis que hay estudios que se han hecho con resonancia, ¿no? Magnética funcional de ver qué áreas se activan cuando estamos viendo la tele o cuando estamos leyendo un libro. Y no tienen nada que ver. ¿Vale? Con esto yo quiero decir que yo veo la tele, ¿vale? Mi niño ve la tele, pero procuro que la vea pues lo menos posible y limitando bastante el uso, ¿no? De forma moderada. O sea. Y bueno, pues por nuestra parte poco más, o sea, simplemente si quieres dejar algún mensaje en concreto, tratar algún tema más que te hayas dejado en el tintero o promocionar algo, porque por ejemplo por Instagram sí que sabemos que vas haciendo contenido, que vas haciendo algún vídeo, algún post, lo que tú quieras. Sí, de hecho ayer mismo hice un taller sobre hijo único, ¿no? Sobre hijo único porque me parece que es un tema que no se suele tratar, que tiene mucho estigma asociado y lo veo como una etiqueta más, ¿no? Una etiqueta negativa. Y actualmente en España, y no solo en España, ¿no? En muchísimos países, pero bueno, aquí que estamos hablando en este terreno, cada vez hay más familias con hijos únicos y muchas veces me encuentro con esa culpabilidad, ¿no? Que tienen los padres por el hecho de tener un solo hijo, y ayer hice un taller sobre eso. En definitiva, yo un poco el mensaje que me gustaría dejar es que la psicología es una ciencia, ¿no? Aunque tenga su controversia, y que los profesionales de la psicología son personas muy formadas, que confíen en ello, que nosotros mismos también como psicólogos creo que todavía tenemos que hacer una labor importante de visibilización de nuestra profesión y que es una profesión que creo que poco a poco va siendo más valorada, ¿no?
más valorada, aunque mal remunerada en, en muchísimos ámbitos, o puede ser mejor remunerada, quiero decir, acorde al nivel de formación que se exige, ¿no? En muchos puestos. En muchísimos puestos, vosotros veréis, o muchas ofertas, pues se requiere la licenciatura o el grado en psicología, más máster en no sé qué, máster en no sé cuánto, más experiencia en no sé qué, más experiencia en no sé cuánto. Claro, no está compensado el nivel de formación y de experiencia que se exige con lo que luego se ofrece, ¿no? Y un poco pues reivindicando también la labor del psicólogo. Creo que se tienen que crear más recursos públicos, porque creo que es un derecho a la salud mental y a no solo la salud mental, pero bueno, a todo el ámbito de la psicología general. Creo que es un derecho que tienen todas las personas, que tenemos todas las personas, que no está suficientemente bien cubierto, por lo menos desde el ámbito público. Por eso se generan muchos temas privados que en la mayoría de ocasiones funcionan genial, pero hay veces que damos lugar a pues, ciertas terapias o cierto tal de dudosa validez, ¿no? Y nada, pues un poco animar a toda la gente que está estudiando en este momento, que es una carrera preciosa, que los primeros años cuesta ver un poco la utilidad, ¿no? Porque es todo muy general, muy básico, pero que son conceptos que tienen que quedar bien consolidados para luego pasar a los siguientes niveles. Yo recuerdo cuando yo los primeros años estudiaba estadística o análisis de datos, que yo decía, madre mía, pero ¿y esto? ¿Esto a mí para qué? ¿No? ¿Esto a mí para qué me sirve? Pues sí, cuando luego estás ejerciendo, ves la utilidad que tiene, ¿no? Y la cantidad de... O sea, la practicidad, lo práctico que tú le puedes sacar en tu día a día. Por lo tanto, que no os desesperéis si todavía estáis en niveles de estudio que no le veis la utilidad, porque la tiene, de verdad que la tiene. Unas más, otras menos, como todo, ¿vale? Pero que os animéis, que sigáis adelante y que es una carrera maravillosa y que entre todos tenemos que procurar pues lo que hemos hablado, ¿no? Que se visibilice más y que se reconozca la labor de la psicología, te dediques a la especialidad que te dediques. Pues muchas gracias y poco más que añadir. Muchísimas gracias, Lucía. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues gracias por haberme invitado y por haber contado conmigo, ¿vale? Seguiremos hablando. Disculpa los problemas técnicos y bueno. Nada, no os preocupéis, tranquilo. Seguiremos hablando y si os apetece que charlemos en otra ocasión, pues por claro, mi parte... si quieres más adelante podemos traer un tema ya más concreto en vez de pasar por todo superficialmente y prepararlo más en conjunto, más en consenso. Sí, perfecto. Estupendamente. Vale. Pues muchísimas gracias, que te vaya todo muy bien, Lucía. Nada, gracias a vosotros y que me alegro de haberos conocido, ¿vale? Igualmente. Seguimos en contacto, seguimos hablando y nada, darle caña a la psicología. Gracias. ¿Vale? Gracias por el apoyo. Vale, adiós. Venga, hasta luego. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Simplemente queríamos agradeceros de nuevo todo el apoyo que estamos recibiendo. Es un completo honor que nos dediquéis un poco de vuestro tiempo. Os animamos a suscribiros, si no lo estáis ya, y a dar a la campanita para que os notifique las novedades del canal. Se viene mucho material y, aunque esté feo que nosotros lo digamos, es de calidad. Posiblemente no por nosotros, pues somos unos mindundis. Pero al parecer sabemos acompañarnos bien. Os vamos a traer invitados de lujo, de gran calibre. Estaos atentas. Por cierto, os dejamos las redes de Lucía por la descripción. Y, además, a continuación, os vamos a poner un audio de una compañera donde nos expone su proyecto. Quizá os interese. Y bueno, nada más que añadir. Hasta el próximo episodio. Podéis ir en paz. Bueno, hola a todos y a todas los que estáis escuchando. Yo soy María, responsable de lanzar el proyecto del hábito de habitarnos y quiero dar las gracias a Engrama por dejarme este huequito para hablar sobre ello. Yo soy psicóloga recién graduada este año y este es el primer trabajo que hago así más personal. Me hace mucha ilusión poder compartirlo, ya que lo creé durante este periodo de confinamiento porque detecté una demanda general de bienestar a nivel psicológico y decidí aportar mi granito de arena para sobrellevar de la mejor manera posible esta situación y reducir el impacto que va a suponer en todos nosotros.
Entonces, esto es un sitio web de salud y bienestar en el que ofrezco asesoramiento y acompañamiento. Comparto una serie de contenido e información que puede resultar interesante y trabajamos el equilibrio interno entre los planos psíquico, físico y emocional, y lo que quiero es que empecéis a llevar un estilo de vida cada vez más consciente, que os paréis, que empecemos a trabajar y que saquemos algo bueno de todo esto. Así que yo os animo a que le echéis un vistazo. Es un espacio totalmente libre de consultas, dudas o sugerencias y estaré al otro lado encantada de poder responder y colaborar. Un abrazo.